es la lista de materiales para este proyecto navideño. Vamos a trabajar con este hilo que se llama carón. Bueno, lo principal no es el nombre, sino de que con lo que está constituido, y es 100% acrílico. Simplemente. Este también vamos a trabajar, y probablemente blanco. Después se lo pondré porque no tengo que buscar en los restos de pelotas de ovillos que quedan para hacer este trabajo. Entonces va a ser más o menos de la misma consistencia. Acrílico, bueno, es abriga, pero no pica, es bien rico y calientito para el invierno. Vamos a utilizar un crochet de 5 milímetros, tijera, aguja lanera, importante, marcadores y cinta métrica. Pues sin más, vamos al paso a paso. Vamos a trabajar con este otro color algunos detalles. Bueno, aquí les presento el dibujo que hice para este proyecto. Se llama Pullover Navidad para niños de 4 años. Entonces, va a ser 2 piezas así, cuadradas, de 42, la parte de atrás va a ser de 42 centímetros y la parte de adelante de 40 centímetros, un poquito más ancho la parte de atrás. Entonces, con el hilo que yo voy a usar y el diámetro del crochet, son 75 puntos en lo que es la cadeneta para comenzar, de abajo hacia arriba. Y esta parte es al revés. La puse así, pero empezamos de aquí para acá, ¿ven? A tejer así. Entonces al final hacemos esto que son, dejamos este huequito en el medio para, bueno, ya verán cuando lo vamos a hacer, como que les voy a ir explicando. Aquí simplemente les doy las medidas y les explico a grandes rasgos. ¿Ves? Esta es la parte de adelante, la parte de atrás. Esto que es lo que va a ser los hombros, mide 14 centímetros. Yo lo hice con 20 puntos cadena, o sea, 20 puntos. Y este del centro mide 16. O sea que este es para el cuello, este es para el cuello, el escote, y estos son los hombros. Entonces, ya tenemos esta parte, y después que tengamos esto, unimos aquí los hombros. Después, con estas 2 piezas unidas, vamos a poner la manga. O sea, vamos a hacer la manga ahí. Vamos a medir de aquí a aquí, va a ser 26 centímetros la manga. O sea, la parte de arriba de la manga. Entonces, va a ser también rectangular, no va a tener disminuciones. Va a ser una franja así, de 26 centímetros, sencilla, de puntos altos. Y al final, o sea, vamos a hacer 16 vueltas con el hilo verde. Todo esto es el hilo verde. Y a partir de aquí vamos a hacer 2 vueltas con el hilo rojo, 2 vueltas con hilo beige y 2 vueltas con rojo. Cuando tengamos esto así, vamos a unir la manga con esto, que ya, bueno, ya verán en su momento, y va a quedar así, ¿ven? Y entonces ahí donde vamos a hacerle el puño con punto elástico con el color beige, para que haya una variedad. Después vamos a tratar el cuello y el punto elástico de la cintura. Ya más adelante vamos a hacer las decoraciones en otro video para colocarlas en el pullover. Pues bueno, ya tienen la explicación de la base
del proyecto. Bueno, para comenzar vamos a hacer de abajo para arriba. Vamos a hacer una cadeneta. Bueno, llegamos a 70 puntos. Vamos a hacer una cadeneta de 70 puntos para la parte de adelante. La parte de atrás vamos a hacerle 4 puntos más porque es un poquito más ancha, o es opcional, si no la podemos hacer igual. Bueno, tenemos 40 centímetros y 70 puntos cadena. Ahora vamos a levantar 1 y 2 puntos cadena, que son para levantar el primer punto alto. Ponemos el dedo aquí en el donde lo tenemos, aquí tenemos 1, 2 puntos y vamos a hacer un punto alto. Y entonces en cada punto vamos a hacer un punto alto. O sea que al final vamos a tener 70 puntos cadena. O sea, 70 puntos altos. Les muestro. Los primeros pasos. Y después los dejo solo para terminar esta vuelta. Bueno, ven, vamos a hacer esto hasta el final de la vuelta de la cadeneta y nos vamos a ver aquí para decirles lo que vamos a hacer. Llegamos al final de la vuelta, hacemos el último punto alto, subimos un punto cadena y viramos el tejido. Ahora vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. En este punto cadena, que es el primer punto, vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente, un punto bajo. Igual en el siguiente. Entonces vamos a hacer una vuelta de puntos bajos, una vuelta de puntos altos, una vuelta de puntos bajos y una vuelta de puntos altos. Así va a ser la secuencia que vamos a hacer en todo esta parte y en la parte de atrás. En cada punto alto hacemos un punto bajo. Entonces lo voy a dejar haciendo esto y nos vemos al final de la vuelta para indicarles lo que sigue. Entonces llegamos al final, hacemos el último punto bajo y vamos a levantar 1, 2 puntos cadena. Siempre vamos a hacer así para hacer el punto alto en el mismo lugar. Y entonces hacemos esta vuelta de puntos altos.
hasta el final de la vuelta. Entonces, bueno, le he indicado lo principal y así va a ser hasta el final de una vuelta de puntos altos y venimos para acá con una de puntos bajos. Vamos para acá con una de puntos altos y así hasta que tengamos 40 vueltas. No, o sea, 35 vueltas. Bueno, ya les diré más adelante. Porque son 35 centímetros y son 40 vueltas. Esa es la cosa. Bueno, nos vemos. De todas maneras, vamos a avanzar y a ir subiendo hasta que nos vemos después. Bueno, ya tenemos aquí los 35 centímetros de alto. Y entonces nos quedan 5 para tener 40. Pero como entre el fajín más aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí doblamos a la mitad y tenemos la mitad de la espalda, ¿no? Entonces, de aquí a aquí hay 14 centímetros, 20 puntos. Esta es aquí igual, 20 puntos y 40 centímetros. 14 centímetros, perdón. Entonces esta es la mitad. O sea, aquí vamos a subir aquí y aquí. Y esto lo vamos a dejar así, ¿ven? Para que quede para el cuello, ¿ven? Entonces les muestro. Llegamos aquí con la vuelta de los puntos bajos. Entonces, bueno, levantamos 1, 2 puntos cadena, viramos el tejido y hacemos el punto alto en el mismo. Esos 2 puntos cadena son para levantar el punto alto. Entonces, bueno, seguimos haciendo un punto alto en cada punto, que son 20 puntos en total. Es importante poner los marcadores cuando medimos para estar seguro, pues para tener la medida bien exacta. Entonces, vamos a llegar al marcador, ya verán. Entonces, aquí lo quitamos. Hacemos el punto alto que va. Y bueno, no necesitamos ponerlo más. Vamos a subir un punto cadena. Y vamos a hacer la vuelta de puntos bajos. Entonces, como habíamos hecho hasta ahora, el punto cadena sirve para levantar el punto bajo. Y hacemos un punto bajo en cada punto. Hasta llegar
llegar al final de la vuelta. ¿Sí? Cuando llegamos aquí nos vemos vamos a medir a ver si nos da bien el largo, que deben ser 40. Entonces llegamos a la final de la vuelta. Entonces, yo les había dicho que son 40 vueltas, contando las vueltas de puntos altos con las vueltas de puntos bajos, y son 35 centímetros. ¿Ven? 35 hasta aquí. Ahora aquí vamos a darle, aquí tenemos 38, no, 38 no, 37. Y vamos a hacer una vuelta más. Vamos a hacer una vuelta más. O sea, una vuelta, aquí hicimos ya una vuelta de puntos bajos. Vamos a hacer una vuelta de puntos altos y una vuelta de puntos bajos. Y después nos vemos. Recuerden, para acá una vuelta de puntos, ahora toca una vuelta de puntos altos y después para acá una vuelta de puntos bajos. Y luego nos vemos. Bueno, llegamos. Ya no vamos a levantar más. Entonces, aquí vamos a hacer un punto cadena. Cortamos el hilo. Y ya. Entonces vamos a hacer esto mismo aquí. Y vamos a comenzar ahora mismo. Entonces aquí tenemos la vuelta de puntos altos y la vuelta de puntos bajos. Vamos a empezar por aquí. Hacemos un punto deslizado y entramos aquí en la punta. Entonces aquí levantamos 2 puntos cadena y hacemos el punto alto. 1, 2 puntos cadenas para ayudarnos a levantar el punto alto, y en el mismo hacemos el punto alto. Ahora vamos a hacer esta vuelta de puntos altos, igual que aquí en la otra, porque esto es el hombro, son los hombros. De paso escondemos el hilo, aprovechamos para entonces, bueno, vamos a llegar aquí y vamos a hacer exactamente igual que hicimos en el otro hombro. O sea que este es el escote de la parte de atrás y estos aquí son los hombros. Llegamos aquí, quitamos el marcador, terminamos la vuelta y empezamos la vuelta de puntos bajos hacia acá, y acá una vuelta de puntos altos y luego una vuelta de puntos bajos. Y terminamos aquí con 2 vueltas, o sea, como ya les dije, 2 vueltas de puntos altos y 2 vueltas de puntos bajos, como aquí. Nos vemos ahí. Y bueno, ya terminamos esto. Bueno, hacemos una segunda pieza igual. La de atrás es un poquito más ancha, porque la parte de atrás siempre es un poquito más ancha. Le voy a dar bien las medidas. Y entonces ahora aquí
vamos a unir aquí y aquí. Este es el escote y después vamos a poner las mangas. Entonces ahora voy a mostrarles cómo vamos a unir aquí. Bueno, entonces ahora vamos a unir aquí, como les dije. Les voy a mostrar cómo. Ya aquí tenemos el hilo, porque no lo corté. Entonces con este mismo hilo vamos a hacer la unión. Vamos a quitar el marcador y hacer la unión. Entramos para trabajar con el mismo hilo. Entramos aquí y sacamos el hilo por aquí. Punto deslizado. Y ahora vamos a hacer punto deslizado con estas hebras que están aquí. Unimos, ¿ven? Las dos partes. Ya estamos llegando al final de la vuelta. Zafamos el marcador y nos queda el último punto, un punto cadena y así cortamos el hilo, apretamos un poquito y ven, ya tenemos ya unida esta parte. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí, exactamente igual. Ahora les voy a mostrar cómo escondemos el hilo, los hilos que sobran por el revés, lo entramos así entre las hebras. Y le damos varias vueltas hacia un lado y hacia el otro, y cuando lo tenemos bloqueado cortamos rente.
Así vamos a hacer con todos los hilos que nos sobren. Ya tenemos unido las dos partes y ya se va estructurando el pullover. Bueno, según la medida que tengo es 26 para la manga, 26 centímetros. Entonces, como lo vamos a colocar aquí, la mitad son 13, que es aquí donde está el hombro, la costura del hombro, es la mitad. Entonces vamos a poner marcador aquí, que aquí es donde vamos a comenzar. Vamos a ir tejiendo así y el otro marcador aquí en el 0. Aquí. Es la mitad. Entonces vamos a comenzar. Hacemos el punto corredizo. Quitamos el marcador que pusimos de guía. Hacemos 2 puntos cadena para empezar el punto alto. Y ahí tenemos el primer punto alto, entonces vamos a hacer puntos altos, o sea, vueltas de puntos altos. Solamente. Esta manga va a medir 35 centímetros. De largo. Escondemos el hilito. ¿Ven? Así vamos a ir. Aquí llegamos a la mitad.
llegamos al final de la vuelta, quitamos el marcador, hacemos el último punto alto. Entonces ahora vamos a levantar 2 puntos cadenas, viramos el tejido y en el mismo hacemos el punto alto. Entonces lo que les decía es que esta manga va a medir 35 centímetros. Hasta aquí va a llegar. Desde aquí hasta aquí. Ya hemos avanzado 2 centímetros con vueltas de puntos altos. Bueno, aquí están las 16 vueltas con el hilo verde, que son 20 centímetros. Entonces nos faltan 15 centímetros con los otros colores. Entonces vamos a empezar. Les indico cómo hacemos y ya después ya hacen igual. Vamos a hacer 2 listas rojas, 2 listas beige, 2 listas rojas y después cerramos y luego hacemos un punto elástico para finalizar el puño. Entonces, bueno, no es nada complicado. Aquí, como terminamos ya, entramos el hilo con el color que decidimos, en este caso es rojo, hacemos un nudo, un doble nudo. Vamos a cortar con el que ya no vamos a seguir trabajando. Ahí. Entonces levantamos los 2 puntos cadena para subir el primer punto alto. 1, 2, viramos el tejido y vamos a hacer igual. Lo único que cambia es que cambiamos de color, pero vamos a seguir la misma secuencia. Entonces en cada punto alto hacemos un punto alto, cuando terminamos la vuelta vamos a hacer otra vuelta más de rojo. Como les dije, 2 vueltas de rojo, 2 vueltas de otro color y 2 vueltas más de rojo. Entonces nos vemos cuando terminamos la primera vuelta de rojo, la segunda vuelta de rojo, para decirles cómo vamos a hacer. Bueno, este es el resultado. Ven, como les dije, 2 vueltas de rojo, 2 vueltas de este hilo beige y 2 vueltas de rojo. Ahora ya tenemos la manga terminada, solo falta el puño. Vamos a unirla. Entonces ya tenemos colocados los marcadores y vamos a unir igual que unimos aquí. Echan el video para atrás para que vean cómo unimos aquí. Y bueno, yo sé que se van a acordar porque tampoco es tan difícil. Unimos aquí con el hilo mismo y puntos deslizados con el crochet. Si quieren, también lo pueden hacer con la aguja lanera a la mano, o ya es a ustedes de ver cómo lo hacen, de la mejor manera que les convenga y que les sea más fácil.
Bueno, ya está cosido, unido. Entonces vamos a aprovechar para mostrarles cómo escondemos estos hilos que sobran. Los escondemos con la aguja lanera entre las hebras. Entonces cortamos frente. O sea, aquí es donde vamos a hacer ahora el punto elástico. Hacemos puntos altos con relieve. Primeramente vamos a hacer una vuelta de puntos altos con disminuciones. Hacemos el nudo corredizo y entramos aquí. Este lo vamos a esconder después, al final. Entramos aquí, el hilo. Y hacemos 3 puntos cadena. Es el primer punto alto. Entonces hacemos un punto alto, corresponde a este, ¿no? En cada punto. O sea, hacemos 2 puntos altos y vamos a hacer 2 puntos altos juntos, como una disminución. Entonces cogemos, entramos y nos cerramos. Y el segundo, entramos y nos cerramos. Cuando tenemos los 3 en el ganchillo, sacamos, hacemos lazada y lo cerramos juntos. Ahora 1, 2 y 1, pero que no cerramos, 2 que no cerramos, lazada y lo cerramos juntos. Y así vamos a hacer toda esta vuelta. 1, 2, y 1 y 2, y cerramos juntos. Y vamos a hacer toda esta vuelta así. Seguimos y vamos a cerrar esta vuelta. 1, 2, 1 que no cerramos, 2 que no cerramos y lazada y lo cerramos juntos. 1, 2 y ya llegamos al final. Cerramos en el tercer punto cadena del primer punto alto con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer los puntos altos en relieve. Vamos a subir 3 puntos cadenas que representan el primer punto alto. Lazada, entramos por debajo del punto y hacemos el punto alto. De nuevo lazada
y venimos y pasamos por arriba y terminamos el punto alto. Ven que van quedando unos por debajo y unos por arriba en relieve. Aquí cuando están estos dos, que valen por uno porque es una disminución, lo pasamos por los dos juntos. Aquí hay uno. Y aquí hay uno. Va por arriba. Y ahora estos dos van por debajo. Este solo va por arriba. Por abajo. Y así vamos a seguir hasta... Llegamos al punto, o sea, a la unión, al final de la vuelta. Y hacemos un punto deslizado en el tercer punto cadena del primer punto alto. Cerrando así la vuelta. Y para comenzar igual 3 puntos como hicimos en la vuelta anterior, puntos cadena y lazada, entramos directo al siguiente punto por debajo. Entonces vamos a hacer, ya hicimos 2 vueltas, vamos a hacer 2 más igual para terminar el puño. Llegamos al final de la vuelta y vamos a cerrar con un punto deslizado en el tercer punto cadena del primer punto alto. Hacemos un punto cadena, cortamos el hilo y ahora vamos a esconder con la aguja lanera vamos así para que quede por el revés. Aquí vamos a entrarlo por la costura para que no se vea. Y le damos varias vueltas. Cortamos rente y este igual. Y cortamos rente igual. Entonces terminamos el puñito.
Ya tenemos los dos puños. Si hacemos lo mismo en uno que en el otro. Y ya está terminadas las mangas con los puños. Bueno, ahora vamos a hacer la parte de abajo, la cintura. Y la vamos a hacer, no vamos a hacer con rojo y solamente con este, porque ya es demasiado, después se ve muy cargado. Entonces vamos a hacer igual que con el puño, lo mismo pero más ancho. O sea, vamos a hacer una vuelta de puntos altos con disminución. Entramos, sacamos el hilo. Entonces vamos a hacer 5 puntos altos. O sea, ahora para empezar 3 puntos cadena. Entonces, en el punto siguiente, un punto alto. Cuatro. Vamos a hacer 5. Y una disminución. Una disminución 1. Y 2 puntos. Y cerramos. De nuevo. 1. 2. 3. 4. Y 5. Después lo terminamos de esconder. Y entonces una disminución. 1, que no cerramos. Y 2, que no cerramos. Y lazada y los cerramos juntos. Vamos a hacer una vuelta así y después 3 vueltas de puntos altos con relieve, igual que el puño, para que quede así. O le podemos dar más, un poco más ancho, para que nos quede un fajín más ancho. Eso es lo que vamos a hacer. Pues bueno, los dejo haciendo y yo voy a seguir adelantando. Nos vemos después. Bueno, llegamos a la final de la vuelta. Hacemos un punto cadena. Cortamos el hilo. Y ya terminamos la cintura. Ya está. Aquí escondemos el hilo como hemos hecho hasta ahora. Entonces nada más que queda hacerle el cuellito aquí. Y vamos a ocuparnos de esto ahora. Bueno, el cuello, o sea, el escote es aquí. Entonces vamos a medir la mitad. Ponemos un marcador. Esta es la mitad. Vamos a empezar a partir de aquí, haciendo para hacer un cuello. Bueno, ahora vamos hacemos un nudo corredizo y vamos a partir de aquí
haciendo puntos por todo el borde para afinarlo. Es un borde, entonces vamos a dejar el punto este sin trabajar y vamos a comenzar aquí. Entramos el hilo y hacemos un punto deslizado. Primeramente un punto cadena. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Punto cadena en el primero. En el segundo, punto deslizado. En el tercero, o sea, el siguiente, un punto bajo. En el siguiente, un punto bajo. En el siguiente, un punto bajo. Igual en el siguiente, o sea, llevamos 4 puntos bajos, 5 puntos bajos, a la misma vez escondemos el hilo, este hilo. Después lo dejamos suelto para coserlo. Entonces, ahora vamos a hacer un medio punto alto. Medio punto alto es seguido en el siguiente un medio punto alto, un medio punto alto, o sea, 3, van 3, 4 medio punto alto. Ahora vamos a hacer aquí una disminución. Tenemos este punto y este. Vamos a hacerlo con este y este. Quiere decir, entramos, hacemos lazada, entramos, hacemos un punto alto que no cerramos y venimos al siguiente cuando hace ya el doble aquí, el ángulo, y hacemos un punto bajo que no cerramos. Ahora hacemos lazada y lo cerramos los tres y ya queda la forma redonda. Y aquí vamos a hacer puntos, medios puntos altos hasta el final. O sea, medio punto alto, un medio punto alto, llegamos aquí al final de, o sea, la línea del hombro, y aquí hacemos un medio punto alto. Seguimos haciendo medios puntos altos. Que va quedando es solamente para darle la forma más redonda que
nos había quedado un poco cuadrado. Ahora aquí también vamos a darle la forma redonda. Entonces venimos, agarramos aquí, hacemos un un punto alto que no cerramos para hacer la disminución. Dejamos así, venimos en el siguiente, un punto alto que no cerramos, hacemos lazada y lo cerramos los dos a la vez. Y ya bueno, aquí vamos a seguir haciendo este lado, vamos a hacer igual que aquí. Vamos a hacer medios puntos altos en cada punto. Entonces, bueno, vamos a seguir haciendo medios puntos altos hasta que lleguemos a la parte del hombro que vamos a hacer las disminuciones. Aquí está el ángulo donde vamos a hacer la disminución, un punto alto que no cerramos en este punto y en este otro punto un punto alto que no cerramos. Cuando tenemos los tres hebras en el crochet, hacemos lazada y lo cerramos juntos. Ahora seguimos con los puntos medios bajos o medios puntos bajos y volvemos a hacer el ángulo aquí donde está donde se ve así cuadrado. Aquí llegamos y hacemos un punto alto que no cerramos, o sea, para hacer la disminución, y un segundo punto alto que no cerramos, el otro lado del ángulo. Pues tenemos los tres hebras en el ganchillo, hacemos una lazada y los unimos. Entonces ya tenemos, ahora aquí vamos a hacer puntos bajos, o sea, medios puntos altos. Hasta aquí vamos a hacer lo mismo que aquí, como si fuera un espejo simétrico. Entonces vamos a seguir con los medios puntos altos.
aquí era un punto cadena, un punto deslizado y 4 puntos, 1, 2, 3, 4 puntos bajos. O sea que vamos a seguir haciendo puntos, medios puntos altos. Tienen que quedar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ahora a partir de aquí, punto bajo, son 4. Aquí un punto deslizado. Y un punto cadena. Ahora, aquí vamos a quitar el marcador. Hacemos donde estaba el marcador un punto deslizado. En el siguiente un punto deslizado. Y en el siguiente un punto bajo. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto. A partir de aquí, en toda la vuelta vamos a hacer puntos bajos. Vamos a poner el marcador para que no se nos pierda. No nos perdamos y vamos a hacer puntos bajos en todo el borde. Nos vemos al final. Bueno, ya estamos llegando al final. Entonces vamos a seguir. Punto bajo. Quitamos el marcador. Hacemos un punto bajo. Punto deslizado, un punto cadena y cortamos. Pues bien, podemos dejarlo así. Pero finalmente me dije que mejor hacemos un cuellito de punto elástico porque se ve mejor y por supuesto como es invierno abriga más. Entonces vamos a hacerlo como hicimos los puños y hicimos el fajín. Simplemente entramos el hilo y hacemos 1, 2, 3 puntos cadena, que es el primer punto alto, y vamos a hacer un punto alto en cada punto y aprovechamos a esconder el hilo. A veces partimos en una idea, pero después cambiamos porque, bueno, porque según vamos viendo cómo va quedando también, que se le pueden hacer variantes. Y esto es lo que estoy haciendo. Al principio tenía esta idea, pero después cambié. Quería hacerle un cuello de camisa, pero bueno, un cuello de camisa a un pullover así no
no va a brillar bien. Entonces, bueno, el objetivo es ese, ¿no? Que sea bonito y funcional. Y bueno, lo voy a dejar y ya saben que es una vuelta entera de puntos altos. Terminamos la primera vuelta. Un punto deslizado en el tercer punto cadena del primer punto alto y vamos a hacer ahora subimos 3 puntos cadena y vamos a hacer el punto elástico, igual que en la cintura y en los puños. Vamos a hacerle varias vueltas de punto elástico y nos vemos al final. Bueno, llegamos al final, 3 vueltas como igual que el puño y que el cinturón. Entonces, bueno, llegamos aquí, vamos a cerrar haciendo un punto deslizado en el tercer punto cadena del primer punto alto. Hacemos un punto cadena y cortamos el hilo. Ahora vamos a esconderlo. Yo pienso que se ve mejor así, más terminado, más terminación. Bueno, ya hemos terminado el pullover sin todavía hacerle los motivos de Navidad, las decoraciones. No lo hemos terminado todavía. Lo que está terminado es la base. Sin las cositas que van a hacer que sea navideño. Entonces, bueno, esta es la primera parte de este tutorial y la segunda es enseguida en 3 días. O sea, si este sale el domingo, pues el miércoles de esta semana va a salir con ya la decoración y todo terminado, correctamente terminado. Pues bueno, hasta ahora, si les ha gustado lo que han visto, lo que han aprendido, me dejan un like y mejor así se pueden abonar a este canal, El Crochet de Mami, y activan la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos, porque si no activan la campanita no tienen las notificaciones. De todas maneras, bueno, si les gusta, pues siempre que quieran buscar cosas o de niños o de, bueno, yo trabajo de todos los temas lo más que puedo y siempre en el motor de búsqueda pues aparecen cosas, pero es mejor abonarse y los espero en el canal para que se abonen y también en la página de Facebook El Crochet de Mami. Ahí pueden publicar sus fotos que sean
proyectos que se traten aquí en este canal. No es para ventas, no es para otras cosas, otro tipo de cosas. Es solamente para los proyectos que se hacen en este canal. Y bueno, pueden hacerles variantes, bien, evidentemente, pero basado en los proyectos que se hacen aquí. Pues nada, los espero pronto, siempre, porque la segunda parte de este video merece la pena de verse. Y ahí van a aprender a hacer cositas de Navidad que se las pueden también hacer a otros tipos de prendas que no sean pullover, otro tipo de cosas. Pues bueno, nada, los espero y los quiero mucho en estas Navidades tan lindas, como siempre, con amor, familia, salud, 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 que es lo primero que deseamos, lo primero que les deseo a todos es salud. Y después les deseo también que el crochet nos llene la vida de felicidad. Los quiero, chao.